documento, ¿ok? Porque tienes que tenerlo documentado, que te sirve para identificar peligros y evaluar riesgos. Su mismo nombre lo indica, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. ¿De acuerdo? Estos peligros y riesgos los vamos a identificar a las distintas actividades operativas, pero principalmente asociadas a puestos de trabajo, y determinaremos los controles existentes, lo cual me va a permitir evaluar este riesgo y de esta manera determinar cuáles son las medidas de controles más efectivas para poder tratar este riesgo. Bien, este es el formato que nosotros vamos a manejar, lo vamos a ver de forma detallada en la clase de hoy para que puedas entender cómo vas a hacer el llenado correctamente. Bien, esta matriz hiper, mi estimado estudiante, es básicamente la base para toda la actividad preventiva. Es por eso que muchos incluso le ponen matriz hiper C línea base. Nos lo piden de esa manera, matriz hiper C línea base, porque de aquí es donde sale prácticamente toda tu actividad preventiva, perdón. Por ejemplo, tú me preguntas, ingeniero, ¿qué tipo de procedimientos de trabajo yo debo tener respecto a seguridad? Ok, elabora tu hiper, identifica qué actividades son las más riesgosas, cuáles están expuestas a los trabajadores, eh, y en base a eso determinarás la secuencia de etapas o las medidas de control para cada etapa para saber de qué forma se hace la actividad de manera segura. De ahí sale un procedimiento. Ingeniero, ¿de dónde voy a sacar yo mis capacitaciones en seguridad? ¿En qué tengo que capacitar? Igual, vas a identificar en tu hiper los principales riesgos y ahí te va a salir en los controles cuáles son aquellos temas que deberían priorizar. Trabajos en caliente, trabajos en altura, manipulación de herramientas, etcétera. De aquí va a salir prácticamente todas las actividades necesarias para tu actividad preventiva, ¿de acuerdo? El tema de qué EPPs necesita el personal, también lo vamos a sacar de aquí en base a los riesgos. El plan anual de seguridad en su conjunto se necesita del IPA, necesita una buena identificación de peligros y evaluación de riesgos para sacar cuáles son las actividades necesarias para poder planificar la actividad. Entonces, toda parte de la actividad de seguridad va a salir de esta hiper, incluso el plan de emergencias o plan de contingencias, quizá lo conoces así, también sale de la hiper. ¿Cómo? Vamos a explicarte también cómo se llega de la hiper al plan de contingencias, cómo vamos a sacar de aquí el plan de contingencias, ¿correcto? Muy bien. Para poder entender bien qué cosa es para poder entender bien, perdón, la matriz hiper y poder llenarla correctamente que realmente sirva, necesitamos entender bien la diferencia entre peligro y riesgo, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que si tu hiper está mal elaborada o no está muy específica, no es muy clara respecto a la prevención, probablemente tus acciones no sean tampoco tan efectivas. De ahí la razón de que a veces de que siempre en la investigación de accidentes se determine que la hiper tiene que cambiar. ¿Ok? Entonces es muy importante que siempre identifiquemos correctamente bien los peligros y los riesgos para poder establecer correctamente los controles. Esto vamos a ver cómo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Vamos a ceñirnos a las definiciones que nos da la normativa. En primer lugar, el peligro. El peligro, según la norma ISO 45001, es toda fuente con potencial para causar daños y o deteriorar la salud. Eso es el peligro. Es toda fuente o suceso que tiene el potencial para causar daños, prácticamente. Según el reglamento de la Ley de Seguridad, la consideran como toda situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños. ¿Ok? Perdonarás la falta de pulso. Capaz de ocasionar daños, capaz de lastimar a las personas, equipos, procesos y ambiente. Eso es lo que nos dice el reglamento de la Ley de Seguridad. ¿Ok? Fíjate que en ambos notamos que hablamos de algo que tiene la capacidad de ocasionar algún daño, algún perjuicio. ¿Ok? En ambos casos estamos viendo que se repite lo mismo. Ahora, ¿qué viene a ser el riesgo? El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurre el evento o se materialice la exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud de la cual se está exponiendo en este evento. ¿Ok? Eso es la definición que nos da la ISO 45000. Nos dice, el riesgo es combinar la probabilidad de que ocurra con la severidad o el impacto o la gravedad de las consecuencias. ¿Ok? En el reglamento de la ley lo entendemos como, nuevamente, la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y pueda generar estos daños a las personas, equipos o ambiente. Entonces, fíjate que en riesgo nosotros hablamos bastante acerca de la probabilidad. Fíjate aquí también en riesgo laboral.
pero aquí obviamente orientados a la parte de trabajo, ¿no? Porque cuando hablamos de riesgos a nivel general, a nivel de gestión, existen distintos tipos de riesgos, ¿no? Riesgos de proceso, riesgos financieros, riesgos estratégicos, riesgos de soborno, etcétera. Pero aquí nos vamos a enfocar netamente a los que tienen que ver con seguridad, todos aquellos que repercuten o nos indican qué tan probable es que vaya a ocurrir algún tipo de accidente. Bien, entonces esa es la diferencia entre peligro y riesgo. Peligro, toda situación que puede causar daño, y riesgo, la combinación de la probabilidad con la severidad de que pueda ocurrir algún tipo de accidente. Bien, si nosotros nos quedáramos con estas definiciones y tratáramos de difundir posteriormente estas definiciones a al personal operativo, personal técnico, que tenemos que sí o sí definirles, difundirles a ellos este tipo de documentación, este tipo de procedimientos, esta matriz en particular. Entonces, ellos probablemente no nos entiendan, porque estas definiciones probablemente les resulten un poco confusos. Entonces, aquí te traigo una forma un poquito más simple de poder entender la diferencia entre peligro y riesgo. Tomemos una actividad simple. Digamos que tenemos a un señor el cual está haciendo una actividad, como puedes ver aquí, de trabajo en altura, ¿correcto? Vamos a enfocarnos en que está haciendo trabajo en altura porque notamos que está usando una escalera, ¿correcto? Bien. Entonces, este señor está haciendo un trabajo en altura con cierto equipamiento. Bien. Si yo te dijera que este señor trabajando así va a terminar de esta manera, entonces indudablemente no se debería permitir para nada el trabajo en altura. Oye, si tú trabajas en altura, vas a terminar definitivamente de esta forma. Además, yo te miro y mira, no tienes ningún tipo de tensión anticaídas, tu escalera está en mal estado, no tienes EPPs, etcétera. No, no, tú vas a acabar así, definitivamente. Es, es completamente un hecho de que va a ocurrir esto. Entonces, si nosotros partimos de esa premisa, el trabajo en altura no debería permitirse bajo ninguna circunstancia. Oye, si alguien trabaja en altura, va a estar accidentado, entonces eso yo no lo puedo permitir. Pero lo que ocurre es que entre estos dos eventos, este evento que tenemos aquí, que se llama peligro, y este otro, que es la consecuencia, hay un evento intermedio que los conecta. Entonces, el trabajo en altura como tal es parte de la actividad, es parte del trabajo que hace este señor, y esa situación que es propia de la actividad que está ahí presente en la actividad es el peligro, que puede llegar a ocasionar un daño, sí, bajo determinadas circunstancias puede llegar a ocasionar un daño, pero es propio de la actividad, peligro. Esta de aquí es la consecuencia de la lesión que ya ocurrió después de que se produjo el daño. Entonces, el evento intermedio que los une para que este señor que ha estado en altura termine en el suelo es que ha tenido que ocurrir de forma muy simple una caída, ¿ok? Una caída a desnivel. Esta caída a desnivel no siempre va a ocurrir. Vaya, ¿cuántos señores realmente trabajan en la informalidad suben por escaleras que están en peores condiciones y no se accidentan? Porque este tema de esta caída realmente es un tema que depende bastante de la probabilidad. Quiere decir que un trabajador cuando se sube una escalera puede ser que se caiga, como que puede ser que no se caiga. Y ya que esto depende de qué tan probable o qué tan posible ocurra, a esto le llamamos riesgo. Por eso nosotros decimos, y es la expresión correcta, que cuando alguien hace un trabajo en altura, tiene el riesgo de caída a desnivel. El trabajo en altura es propio de tu actividad, pero la caída a desnivel es el riesgo, es lo que te va a ocasionar la lesión, el accidente, la consecuencia. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, el riesgo no siempre se va a dar. Puede ser que se dé, como que puede que no. Lo que nosotros buscamos con las actividades preventivas en seguridad es justamente que esa probabilidad de que ocurra sea pequeña, minúscula, casi imperceptible, jamás cero, porque un riesgo jamás va a ser cero. Quizás en la teoría podría ser, pero en la práctica ningún riesgo va a ser cero nunca. Siempre va a haber cierto grado de riesgo ante una actividad. Eso es un trabajo en altura, hay un riesgo de que te vayas a caer. No, pero yo me puse mi anticaídas y yo hice que esto, que el otro, capacitaciones de cuánto, está aún el riesgo. Puede ser que ocurra. Muy pequeñito, quizás, pero puede llegar a ocurrir. Bueno, entonces yo ya no hago trabajo en altura, entonces ahora lo vamos a trabajar con otro tipo de equipamiento. ¿De acuerdo? Si eliminaste por completo la actividad, bien, no hay riesgo asociado a eso. Pero la nueva actividad que pongas en su reemplazo también va a tener su propio riesgo. Entonces, que se quede bien claro de que todo
toda actividad que tú hagas siempre va a conllevar un riesgo en seguridad. Toda. Ese riesgo puede ser más grande o más pequeño, varía bastante de la naturaleza de la actividad y también de las medidas preventivas que tomemos. Bien, entonces en seguridad lo que buscamos es tratar de reducir esa probabilidad, pero no solamente queda ahí. Tomamos en cuenta que, digamos que hay otro trabajador y también hace trabajo en altura, como puedes ver, pero a diferencia del anterior, esta persona sí está mejor equipada, ¿no? Tiene todo su uniforme, tiene su equipo anticaídas, está capacitado, etcétera. Entonces, yo pregunto, supongamos, no, primero, primera pregunta, ¿tú crees que este trabajador haciendo esta actividad así como está, tendrá todavía el riesgo de que sufra alguna caída? ¿Qué opinas tú? Te leo por el chat. ¿Tú crees que ese trabajador, así como está, con todo ese equipamiento, será que todavía tiene riesgo de caerse? ¿Qué opinan? ¿Tendrá o tendrá riesgo de caerse? Correcto, Yemina, correcto, Oscar, buenas noches. Sí, definitivamente existe ese riesgo. Todavía puede el riesgo de que se pueda caer. Como bien me dice aquí nuestra estimada Gisela, bajo riesgo. Sí, correcto, perfecto. ¿Existe el riesgo? Pequeño, claro. ¿Más bajo que en comparación del primer caso? Sí, definitivamente. Debe ser un riesgo mucho más pequeño porque se toma en cuenta que ya hay actividad preventiva para evitar justamente esta caída. Sin embargo, la caída todavía se puede presentar. Muy poquito el riesgo, pero todavía existe, está latente. Por lo tanto, digamos que esta persona se llega a caer, no sé, ocurrió un temblor y se movió la escalera, falló, no sé, le dio un mareo y se resbaló y se cayó. Algo le pasó, se cae. Pregunta, ¿esta persona terminará así como el primer caso? Y la respuesta es obvia, ¿no? Obviamente que no. Ya que tiene su equipo de detención de caídas, probablemente esta persona quede suspendida quizás, ¿no? Quizás no llegue directamente al piso, también depende de la altura y depende también del equipamiento. ¿Esta persona, así como está, ya está completamente salvo? No. Si has llevado tu curso de trabajo de alto riesgo o llevado por lo menos las nociones básicas de trabajo en altura, sabes que una persona que queda suspendida todavía tiene el riesgo de fallecer, ¿no? Asfixiarse, lo que llaman el síndrome del arnés. Entonces es necesario hacerle su rescate. Pero nota que la consecuencia ya no impacta de la misma manera. En el primer caso, no tienes ningún equipamiento, te caes, te vas a estrellar directo contra el suelo y vas a tener una lesión grave. En este segundo caso, te caes, suponiendo que te llegues a caer, quedas suspendido y entonces lo que ocurre es que no tienes en ese momento al menos una lesión todavía tan severa. Si está en riesgo tu vida, hay que hacer tu rescate, definitivamente, rápido, eso sí, pero hay más chance de poder salvaguardar tu integridad. Por eso es que en materia preventiva buscamos por ambos lados. Tratamos de evitar que ocurra el suceso, pero al mismo tiempo nos preparamos por si acaso llega a ocurrir las consecuencias o el efecto o el impacto en la persona o si quieres también en el entorno, en los materiales, en el equipo, etcétera, sea pequeño, sea menor, no sea tan grave. Oye, si te ocurre este evento y aquí lo que va a hacer es que te vas a matar de buenas a primeras, aquí por lo menos no, aquí ya a lo mucho saldrás con una fractura, quizás, pero tu vida está ahí, tu vida se va a conservar. Oye, si acá te ocurre algo, te vas a quemar por un contacto eléctrico de repente, aquí no, sabes que si vas a sentir una pequeña descarga, te vas a sacudir el cuerpo, pero no vas a tener lesión mayor. A eso vamos entonces con el tema de la prevención. Tratamos la probabilidad de la ocurrencia del evento y también la severidad de las consecuencias. Bien, por eso entonces, y nuevamente para resumir y también para los que recién llegaron, cuando hablamos de peligro nos referimos a todas las características propias del proceso que pueden causar daño a un individuo. ¿Ok? Toda característica propia que podría causarle daño a un individuo. Mientras que el riesgo es la combinación de la probabilidad con la gravedad o la severidad de las consecuencias. Y el riesgo, el peligro está presente en toda actividad y el riesgo es inherente al peligro y nosotros lo evaluamos de forma numérica. Por eso esta matriz es peligros y evaluación de riesgos, ¿correcto? ¿Cómo lo vamos a evaluar?
Existen muchas formas de hacerlo realmente. Yo te propongo esta que es más simple, más sencilla. También está en el formato referencial también, que es simplemente multiplicar probabilidad por severidad. Hay matrices más amplias, obviamente. Hay matrices que manejan más factores. Conocí una vez una matriz que sumaba unos 4 factores y después multiplicaba por otro y todo un multiplicado. Aquí también vamos a hacer eso, pero de una forma un poquito más simple, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la cual vas a hacer tu evaluación. Ahora, tenemos que tener bastante cuidado con identificar correctamente los peligros y los riesgos. Bien, fíjate, por ejemplo, en esta actividad. Cuando nosotros vamos a elaborar una matriz hiper, tenemos que fijarnos bien en la actividad como tal, en su conjunto, y esta actividad va a irse desglosando en pequeñas tareas. Entonces, cada tarea va a tener sus propios peligros y riesgos, y hay que tener mucho cuidado en cómo identificar. Por ejemplo, vamos a ver con ejemplos. Aquí tenemos, digamos, una actividad de ensamble de estructuras. Bien, vamos a suponer que están haciendo aquí ensamble de estructuras. Esta actividad de ensamble de estructuras implica muchísimas tareas, como preparar el material, la ejecución como tal, etcétera. Pero vamos a enfocarnos solamente en una, para no dilatar mucho el tiempo, y la tarea específica que está haciendo acá este señor es soldadura de piezas. Ok, ¿cuál es el peligro que va a tener? Ingeniero, el peligro es que está la chispa ahí que se expone a él. Podría ser, pero vamos a verlo así. El peligro como tal es el uso de la máquina soldadora. Porque la máquina soldadora que él está usando es propio de la actividad que él está haciendo. Él está soldando. Para soldar, él obviamente necesariamente va a tener que usar su máquina soldadora. Bien, ¿cuál va a ser el riesgo de usar esta máquina? ¿Qué tipo de cosas podrían llegar a ocurrir o cuáles son las situaciones que lo van a poner en riesgo? Exposición a fuentes de calor, exposición a emisiones intensas de luz. Las consecuencias o lesiones, daño ocular, lesiones cutáneas. ¿Se entiende? Esa es la manera entonces de identificar. Identificamos la actividad en global, desglosamos las tareas y por cada tarea su respectivo peligro y su respectivo riesgo. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí, digamos que es una actividad de despacho de material en almacén. Vamos a suponer que es hecho. Para despacho de material en almacén tenemos gran cantidad de tareas. Enfoquémonos en una, traslado de material. ¿Ok? Para esa tarea se usa, como podemos ver aquí, un montacargas. El peligro es el uso de montacargas, porque para hacer esta actividad de traslado, sí o sí vamos a tener que usar el montacargas, salvo que me digas que lo hagan así, a pura fuerza nada más, lo cual también acarrearía otros riesgos. Pero aquí pues, vamos viendo que están usando el montacargas. ¿Ok? Peligro el uso de montacargas. ¿Qué riesgos puede haber? Puede haber choques, puede haber atropellos. Y sus consecuencias, golpes, contusiones, fractura, muerte, obviamente relacionada a este tipo de riesgo. Bien, entonces como puedes ver, identificamos peligro asociado directamente con la actividad y el riesgo es algo como que puede ocurrir, como puede que no. Por ejemplo, en este caso, los choques y atropellos, ¿será que siempre se darán? No, pero de todas formas, puede ser que se lleguen a dar. Entonces, por eso lo estamos considerando. Ingeniero, al usar mi máquina soldadora, el riesgo de que haya exposición a fuente de calor y emisiones intensas de luz, ese sí se va a dar cada vez que yo use la máquina soldadora. Correcto. Ahí también tenemos que considerar el tiempo de exposición, la frecuencia de exposición y sobre todo considerar que esta exposición se refiere obviamente a una exposición directa al trabajador. Entonces, directamente se va a exponer el trabajador cuando tú hagas tu identificación de controles, que vamos a ver esa parte ahorita. Obviamente me vas a poner que no, porque se supone que está usando una careta para soldar, está usando un traje para eso, se entiende de esa manera, ¿correcto? Entonces, así es como tienes que verlo. Ahorita llegamos también a la parte de riesgo puro o residual. Otro ejemplo más. Mira, vamos a salir de la parte operativa, labores administrativas. Entonces, actividad, labores administrativas en general. Tarea, elaboración de documentos, registros, por ejemplo. ¿Qué peligro podemos tener? Postura de trabajo, movimientos repetitivos. Esta postura o este movimiento repetitivo es propio de mi actividad. Siempre va a estar presente porque cada vez que yo me siente en mi laptop voy a tomar una postura de trabajo y voy a hacer movimientos repetitivos. ¿Ok? ¿Cuál vendría a ser mi riesgo? Que mi postura de trabajo sea inadecuada o que mis movimientos repetitivos estén por jornadas prolongadas de tiempo. ¿Se entiende? Parto de mi peligro que está propio de mi actividad y le añado el tema del riesgo, lo que puede ser que provoque la lesión. Consecuencias, ya le pongo los daños que van inherentes a esos riesgos. ¿Se entiende bien? Último ejemplo. A ver, este hazlo tú. ¿Qué tipo de peligros y riesgos identificarías aquí en esta imagen? Vamos, te leo por el chat.
En esta imagen que estamos viendo, ingeniero, no la veo muy bien, estoy en celular, no puedo verlo bien. ¿Puede acercarlo? Ok, ahí lo ves mejor. ¿Qué tipo de peligros y riesgos crees que podemos encontrar aquí? Ok, sí, son actividades de construcción. Ok, suponemos que la actividad en general son actividades, obras civiles o construcción. Tareas, vamos a enfocar directamente en la tarea. Obviamente que aquí están en una actividad labor de, no conozco el término correcto, pero supongo que es asentado de ladrillo. Ok, Eduardo me dice golpes, no tiene guantes. Ya, pero ese golpes sería peligro, riesgo, ¿cuál vendría a ser? Hazle me dice caídas. Luz me dice riesgo de caerse o lastimarse por no tener guantes. Ok, correcto. Tú podrías decirme que el peligro, por ejemplo, es que está haciendo un trabajo en altura. Podemos considerar que es un trabajo en altura, porque, pues, como podemos ver, está subido por encima. Y hay un riesgo de que se pueda caer, caídas a desnivel. Efectivamente, es cierto. También podrías decirme, quizás, si no lo quieres considerar como trabajo en altura, puedes decirme que está en este peligro de terrenos a desnivel o suelo a desnivel. Y obviamente que también hay un riesgo de caídas, ¿no? A nivel o a desnivel también se puede hacer. Aquí me dicen, Adela me dice desgaste de columna. Ok, correcto. Podríamos decir también entonces, por ejemplo, que uno de los peligros es mm, posturas de trabajo también, o podrías considerar como carga de material, por ejemplo. El riesgo vendría a ser postura de trabajo forzada o sobrecarga de material, y la lesión vendría a ser el desgaste de la columna. ¿Se entiende? Entonces asociamos peligros inherentes a la tarea y le añadimos el riesgo. Bien, ¿cuál nos puedes identificar tú? Por ahí algunos me decían los golpes, correcto. Podemos, muy bien, Marvin, qué buena, la insolación porque está bajo el sol, correcto. El peligro podría ser, este, ¿cómo le ponemos? Trabajo o exposición solar, simplemente, ¿no? Le pones exposición solar al riesgo de jornada prolongada bajo la radiación, y las lesiones podrían ser quemaduras de primer grado o insolación, exposición al sol, correcto, Eduardo. Por ahí algunos que me decían de golpes, puedes colocar como peligro el tema de manipulación de materiales o contacto con materiales, y el riesgo sería golpes por materiales, básicamente, ¿no? Puedes colocarlo algo así, o mala manipulación de material, básicamente, o manipular sin usar los equipamientos. Entonces, eso es una manera también de identificarlo. Bien, entonces así es como vas a identificar los peligros y los riesgos. Ahorita vamos a ver un poco más de ejemplos, no te preocupes. Bien, perfecto. Bien, vamos ahí entonces. Ya entendimos un poquito más cómo es un peligro, cómo es un riesgo. Ahora hay que entender, porque esto es lo básico, como te dije, para entender la matriz, ahora hay que también comprender bien qué cosa me pide la normativa respecto a mi matriz IP. Eso estaba contenido en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reglamento de la ley, obviamente, el cual tuvo una modificación, más o menos a inicios de 2020, bien, que está en el Decreto Supremo 002-2020-TR, que también te he compartido. Se hicieron unas modificaciones por cierto accidente que hubo en una empresa que fue un poquito mediático a fines de 2019, y bueno, lo cambiaron y ahora se ha establecido de la siguiente manera. Tu hiper tiene que ser actualizada por lo menos una vez al año. Tu hiper no puede tener una duración de más de 365 días. O sea, por ejemplo, ¿no? Y no estoy tomando en cuenta los bisiestos, pero por ejemplo, digamos que tú tienes un hiper que ha sido aprobado, que estamos hoy, 29, ¿no? Digamos que tú tienes un hiper que ha sido aprobado el 29 de abril de 2023. Si tú ese hiper lo presentas el día de hoy, ese hiper ya no vale. Ese hiper valía hasta el 28 de abril de 2024. No pueden tener una duración de más de un año. A lo mucho un año. Ingeniero, yo lo quiero actualizar a los 11 meses. Bien. Ingeniero, no, a mí me piden actualizarlo a los 6 meses. Perfecto. Ingeniero, yo lo actualizo cada 3 meses. Wow. Cada mes. Uf, hermano, pero bueno, si así lo quieres. La idea es que el hiper no pase de un año. Bien, cada año hay que irlo actualizando. Yo te recomiendo que a los 11 meses sí ya vayas pensando en revisarlo, en irle viendo qué le vas a cambiar, qué le vas a añadir, qué le vas a quitar quizás. Vele haciendo las modificaciones para que después no te vayas a quedar sin tiempo. Recuerda eso. Esta evaluación de peligros y riesgos la vamos a hacer por cada puesto de trabajo. Anteriormente, muchos hacían la identificación de peligro y riesgo por cada actividad, lo cual
Es una forma también de identificar directamente, específicamente para esta actividad, pero la norma me pide que yo identifique por puesto. En una auditoría que yo tuve, por ahí más o menos también por ese año que salió la normativa, me pidieron mi zipper y yo mostré mi zipper, teníamos como unas, ponte unas ciento y pico, ponte actividades diferentes, y yo agarré y mostré mi ciento y pico matrices zipper. Y lo observaron de frente, no está por puesto de trabajo. No, pero entienda, mira, que sí, aquí hemos especificado por cada actividad y aquí hemos identificado, ¿no? Los puestos de trabajo que se involucran. No, 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 es que aquí me lo pones como global. Pones que esta es la actividad y que ellos son los que intervienen en esa actividad. Está bien. Por decirte, en esta actividad participa un técnico uno, participa un ayudante uno y participa un gruero uno, vamos a suponer. Ya, pero para esta actividad, gruero tiene ciertos peligros y riesgos que no va a hacer el ayudante o que no va a hacer el técnico y viceversa. Cada uno tiene diferentes funciones y cada uno está expuesto a diferente peligro o riesgo. Por eso es que la identificación se hace por cada trabajo. Tú tienes, digamos, 80 puestos identificados en tu empresa, diferentes, con MOF cada uno. Tendrás que tener 80 matrices hiper, una para cada uno. Porque cada uno tiene diferentes peligros y riesgos a los cuales se expone. Ingeniero, tremenda chambota. Sí, es tremenda. Por ahí quizás en la parte administrativa algunos se van a repetir. Por ejemplo, el hiper que es para una secretaria, por ejemplo, va a ser muy similar en cuestión de peligros y riesgos al del contador. Ambos hacen labores en oficina, manejan documentos, manejan registros, manejan computadora. Quizás podría haber una variación en si hay o no desplazamiento por parte de ambos. Entonces, por ahí. Pero básicamente va a ser muy similar. ¿Te das cuenta? Pero la idea es que identifiquemos correctamente bien la de los peligros y los riesgos. Esta matriz CIPER también tiene que elaborarse en consulta con los trabajadores y sus representantes. Ingeniero, o sea que mi comité lo tiene que aprobar. Sí, el comité tiene que aprobar esta matriz CIPER. ¿Te acuerdas cómo aprueba el comité? Ingeniero lo firma. No solamente así, tiene que figurar en el acta de reunión respectiva del comité que se ha revisado y ha aprobado el comité, de preferencia por unanimidad. También es necesario que tú acredites que no simplemente la hiper la elaboraron en oficina y luego la mandaste a comité que la aprueben y ya quedó. Porque la norma establece que el personal debe participar en su identificación y evaluación, en su identificación de peligros y evaluación de riesgos. Tienes que hacerlos a ellos partícipes. Ingeniero, ¿cómo hago? Reúnelos, reúnelos y con ellos conversa, pide como una lluvia de ideas para que ellos actualicen su propia hiper. Si no, no va a cumplir, estarías incumpliendo un requisito. O sea, la hiper no es solamente un documento propio de la empresa y ya está. Y yo me encierro como seguridad, me encierro en la oficina y empiezo a trabajar todas mis hiper y luego las mando y que ellos las lean y que firmen que las recibieron y ya está. No, la idea es que ellos también se involucren y participen. Y de hecho es mucho más sano, porque te va a permitir una identificación más específica, más real de los peligros y riesgos que realmente enfrentan. Puedes hacer entonces, como te digo, yo sí te sugiero que lo hagas para evitar, para ahorrarte un poco de tiempo. Puedes elaborar la hiper en una primera instancia, como avanzándola ya la tienes la hiper, la difundes a tu personal, ponte que haces una capacitación, le explicas qué es peligro riesgo, les muestras el formato, le dices, hemos identificado esto, esto, esto. Opiniones. ¿Quién me dice, a alguien le parece bien, alguien quiere añadir algo, alguien me dice, ingeniero, esto no hacemos, y espera sus opiniones? Alguno te dirá, no, ingeniero, ¿por qué ahí me he puesto ese peligro de caída de desnivel si yo no subo altura, yo trabajo aquí nada más? No, pero a veces no te mandan, no, eso a mí no, él lo mandan al otro compañero porque él tiene otro puesto. Ah, ok, entonces aquí no te aplica. Ingeniero, ¿por qué a mí me están considerando a mí, ingeniero, no me están considerando que yo a veces uso un soplete y yo me puedo quemar con eso? No lo veo por ningún lado. Ah, ok, entonces falta añadir. Ingeniero, ahí veo que usted ha puesto controles de que usamos qué sé yo, usamos una motosierra. Pero ingeniero, no, motosierra no hay, me dan un machete, me dan, y con eso yo trabajo. Entonces, hay que colocar exactamente lo que tenemos. Por eso te va a ayudar bastante. Ahora, tú me puedes decir, ingeniero, pucha, tengo mucho personal, no me puedo reunir con ellos. Ok, reúnete por partes. O también lo que podrías hacer es explicarles la hiper, mostrarles el formato y ponerles papelitos y dile, ya, muy bien, ahora ustedes muchachos, colóquenme cada uno 5 peligros y 5 riesgos ustedes identifiquen con sus controles. Recibe los papelitos.
verificas, ¿no? Si está de acuerdo a lo que dice tu matriz, si está muy parecido, muy bien. Ah, no, mira, acá hay una diferencia, esto no está, listo. Y retroalimentas la matriz. Te guardas los papelitos y la próxima vez que tengas auditoría o inspecciones una fila y te pregunten, oye, ¿el personal ha participado en su hiper? Sí, claro, mira, me reuní con ellos, tomé fotos, aquí ellos mandaron sus cartelitos donde dijeron que yo, qué peligros y riesgos, ya que están incluidos. Se consideró su opinión. Así es como debe ser. Y también cada trabajador nuevo que ingresa, tienes que comunicarle la matriz hiper de su puesto de trabajo. Bien, es importante. ¿Ven? Ingeniero, ¿cuándo más voy a actualizar mi hiper? La hiper la vas a actualizar una vez al año, cada vez que tengas un accidente. No, pero ingeniero, ¿por qué si se accidentó por exceso de confianza? ¿Ya? ¿Y consideraste el exceso de confianza dentro de tu hiper? Mm. Cada vez que ocurre un accidente, y eso ojalá que nos dé tiempo y lo vemos en la última clase, cada vez que ocurre un accidente, generalmente es porque algún control ha fallado. Y casi siempre, por no decirte siempre, ha tenido que ver la hiper también. La identificación de peligros ha tenido que ver. La base, ¿no? El punto inicial. Entonces, puede ser que haya un peligro o riesgo que yo no identifique en mi matriz y tendré que añadirlo, por eso ocurre el accidente, o puede ser que sí lo identifiqué, pero lo valoré como bajo. Pero obviamente me ocurrió un accidente, no es bajo, hay que ser alto. O puede ser que sí lo identifiqué, sí lo valoré bien, pero mis controles no fueron suficientes. En la práctica mis controles no se activaron, el trabajador igual se accidentó. Tengo que mejorar mis controles. Entonces, siempre vamos a tener que identificar alguna falla desde la hiper para que haya ocurrido un accidente. Por eso cada vez que ocurre un accidente, siempre va acompañado de una modificación en la hiper. Así también lo vamos a cambiar esta matriz toda vez que haya un cambio en el proceso. Como te digo, nuevas tecnologías. Digamos que tú haces, no sé, se me ocurre, el ejemplo que te decía, ¿no? Digamos que tú haces una especie de actividad de poda con un machete. Y dices, no, ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer motosierra con la que puedes trabajar a distancia incluso. Ah, perfecto. Retirarás los peligros y riesgos asociados a este machete y tendrás que añadir los del nuevo equipamiento que te están dando. ¿Entiende? Entonces, cada vez que hay un cambio en el proceso o en la actividad, hay que actualizar también esta matriz hiper para que refleje lo que realmente tenemos en la realidad. ¿Qué más requisitos debemos tener en cuenta? Hay que considerar las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones de emergencia, las condiciones de trabajo previas o existentes, tiene que estar relacionado al medio ambiente de trabajo, tenemos que considerar los discapacidad, los factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género, la protección a trabajadores y adolescentes, factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, económicos y psicosociales, investigación de accidentes previas y la vigilancia de la salud. Estos puntos me van a servir para poder yo identificar correctamente mi matriz IPA. Algunos de ellos tienen que estar ahí establecidos en mi matriz, en todo caso ser objeto de alguna observación. ¿De acuerdo? Bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? Por si acaso. ¿Está quedando claro hasta este punto? ¿Alguien alguna duda o pregunta? Porque ya ahora sí, en la matriz. ¿Alguien alguna duda o pregunta? ¿Nadie? Recuerda que viene tu examen, ¿ah? Bien. Qué bien, espero que realmente me estén entendiendo y que realmente estén ahí, ¿no? Gracias, Yamina, muchísimas gracias. Perfecto. Bien, ahora vamos a pasar a revisar el formato de la matriz hiper. Este formatito que vamos a ver aquí en las diapositivas, te lo he compartido en Editable para que tú le puedas dar el acceso que tú, le puedas dar las modificaciones que tú consideres necesario. Bien. Entonces, como yo te he dicho, en la hiper lo primero que vamos a hacer es identificar el puesto de trabajo. Yo lo he considerado aquí, de repente tú lo quieres considerar en la parte del encabezado, pero la idea es que se identifique, que se sepa que esta matriz es para este puesto de trabajo. Bien, porque recuerda que luego esta matriz la tienes que difundir a tu personal. Ingeniero, mi personal tiene que tenerlo ahí a la mano de repente consigo siempre. Vamos a llegar a esa parte porque no es exactamente igual, pero vamos a llegar a esa parte también. La idea es que, sí, como te digo, por ley, cada puesto de trabajo debe tener su propia matriz hiper. Entonces identificamos el puesto y luego identificamos las actividades que realiza este puesto de trabajo y por cada actividad desglosaremos en tareas. Entonces fíjate aquí, he tomado una de las actividades del lugar donde trabajo. Por ejemplo, identificamos el puesto como un técnico electricista, ¿ok? La actividad que va a hacer este técnico son actividades comerciales.
De repente no conoces muy bien la parte eléctrica, la parte comercial es básicamente tema de medidores, tema de baja tensión, medidores. Ok, tareas. Para esas actividades comerciales, él, por ejemplo, hace saneamiento de cajas portamedidor y parte de sus tareas también es trasladarse a los puntos. Entonces, fíjate que estamos identificando las distintas tareas que puede hacer. Ingeniero, ¿qué es saneamiento de cajas? Bueno, es básicamente revisar el estado de la caja, ver si está en buen o mal estado, si no para cambiarlo, y te cambian por una caja nueva completa, o te cambian de medidor, o te cambian de térmico, dependiendo qué es lo que tenga tu medidor. Bien, entonces eso. Aquí fíjate que le hemos colocado, aparte porque también me lo pide la norma, identificado si la actividad lo realiza personal masculino o femenino, o adultos o adolescentes. Entonces, de esta manera le damos cumplimiento a la parte anterior, recuerda la diapositiva anterior que nos decía, hay que identificar el enfoque de género, la protección al niño y adolescente, los riesgos para la procreación, entonces para eso lo hemos identificado aquí. En este caso yo he puesto adultos porque no tenemos pues personal tan joven, ¿no? Menor de edad haciendo una actividad de alto riesgo, obviamente, y le he puesto masculino porque, bueno, en nuestro caso actualmente no tenemos todavía técnicos electricistas mujeres. Yo sé que sí existen, yo sé que sí hay, me ha tocado poder, conocer alguna dentro de la profesión, pero no, nosotros no tenemos actualmente, de momento. En algún futuro podríamos llegar a tener, cambiaremos la hiper en ese caso, pero de momento no, entonces consideramos. ¿Para qué me sirve a mí identificarlos al personal femenino? Porque, por ejemplo, cuando yo quiero identificar algún peligro o algún riesgo relacionado, por ejemplo, a personal en periodo de gestación, no voy a poner a personal masculino para eso, ¿no? Obviamente tendré que identificar ahí al personal femenino. Dejaré algunas filas para personal femenino y a ellas les pondré todo lo que se relacione con el tema de la, riesgos relacionados al tema de procreación, periodo de embarazo o lactancia. Entonces, por eso lo identificamos de esa manera. Y también identificamos las actividades rutinarias, no rutinarias y las situaciones de emergencia. Puedes ver aquí. ¿Ok? Bien. ¿Qué son las actividades rutinarias y no rutinarias? Las actividades rutinarias son actividades que se hacen de forma periódica, frecuente, no necesariamente diaria, no necesariamente semanal, son actividades que sabemos cuándo van a ocurrir, podemos planificarlas con tiempo y por lo tanto están en condiciones controladas. Oye, a mí me toca hacer este mantenimiento de forma trimestral. Sigue una rutina. Yo sé que va a ocurrir. Entonces, como es rutinario, porque sé que todos los años, cada 3 meses, voy a hacer un mantenimiento, entonces es una actividad rutinaria. Sigue una frecuencia. Y como yo sé cuándo se va a hacer, puedo controlar cómo va a hacer el trabajador la actividad. En cambio, las no rutinarias son actividades ocasionales, esporádicas, a veces salen así de improviso, oye, nos tocó hacer esto que el otro, no nos avisaron, y hay que darles tratamiento y por lo general están en condiciones no controladas. Cuando nos toca una actividad no rutinaria, lo que se suele hacer es llenar un formatito aparte, del cual hablaremos hasta el final de la clase, pero probablemente tú ya sepas a cuál me refiero. Lo que hacemos en la hiper nosotros es como que anticiparnos un poco a esa figura, a esa situación, de situaciones que podrían llegar a ocurrir, que no sabemos cuándo, no sabemos qué tan frecuente, pero pueden llegar a ocurrir, y las identificamos también como no rutinarias y esas las dejamos dentro de nuestra identificación para poder saber cómo vamos a actuar si es que acaso llegaran a pasar en algún momento. Bien, y el otro punto, que puede ser cualquiera de ambas, son situaciones de emergencia. Estas son situaciones a veces imprevistas que suelen estar asociadas a algún fenómeno natural o alguna o algún evento que requiere de atención urgente, como por ejemplo un sismo, una inundación, un incendio, que no es un fenómeno natural, pero requiere atención urgente. Entonces, todas estas actividades, todas estas situaciones requieren que se active un plan de contingencias o un plan de emergencia. Entonces, cada vez que identifiquemos una situación de emergencia, esa situación tiene que ir a un plan de contingencias. Así es como funciona, ¿de acuerdo? Esa es la manera de cómo hacer. Así también identificaremos los peligros, los tipos de peligro. Si es peligro físico-químico, relacionado, por ejemplo, a exposición a los gases de soldadura, mecánicos, relacionado a manipulación de herramientas, maquinarias, eléctricos, eso se entiende más, contacto con la energía, locativos. Los peligros locativos son todos aquellos propios del lugar de trabajo. Por ejemplo, estoy en oficina y tengo que subir o bajar por escaleras. Tú me pones que el peligro es ascenso o descenso por escaleras,
No es un peligro mecánico, no es un peligro físico, no es un peligro ergonómico, no es un peligro biológico, es un peligro locativo, porque es propio de mi entorno de trabajo que existan estas escaleras, están ahí porque son parte de mi entorno y me exponen a cierto riesgo. ¿Se entiende? Si estoy haciendo trabajo en la vía pública y considero como peligro el tránsito vehicular, locativo. No es mecánico, no es físico. Es locativo porque es propio de mi entorno, la vía pública, que esté el tránsito vehicular, que puede conllevar ciertos riesgos. La radiación solar. Podrías decirme de repente, no, ingeniero, es que este expone mi piel y puede ser físico. Es propio del entorno de trabajo que exista la radiación solar. Yo lo consideraría locativo. Pero si tú quieres considerarlo de otra manera, ah, yo lo consideraría así. Bien, esos son los peligros locativos, propios de este lugar de trabajo. Químicos, material particulado, polvos, gases, peligros psicosociales asociados con, por ejemplo, jornadas de trabajo muy extensas, el acoso laboral, el mobbing, peligros biológicos relacionados a enfermedades o vectores que producen enfermedades, por ejemplo, el tema del dengue, que está bastante sonado en el norte, la COVID, en el momento que salió en el tema de la pandemia, era bastante sonado, algunas hiper todavía siguen considerando la COVID. Generalmente, dale mucho más énfasis si es que tus actividades son relacionadas con, por ejemplo, atención al cliente o generan mucha aglomeración de personal. Si es así, sí considera de forma muy especial el tema de la COVID. Si no es así, si gustas, considéralo, pero bájale un poquito ya la valoración porque ya no es tan alto. Al menos ya no tanto como antes. Tenemos la vacunación, tenemos más medidas de poder evitarlo, prevenirlo. Peligros ergonómicos relacionados a posturas de trabajo, movimientos repetitivos y peligros físicos asociados principalmente a vibraciones y ruidos. ¿Ok? Físicos más asociados a lo que son vibraciones y ruidos. Fíjate cómo lo de la mano izquierda puede provocar accidentes y todo lo que está de la mano derecha pueden provocar enfermedades ocupacionales. Entonces, identificamos los peligros y los riesgos. Fíjate aquí, todo peligro, recuerda que es algo inherente a la actividad y todo riesgo es la combinación de la probabilidad con la severidad del daño. La forma correcta de empezar a llenar esto es, obviamente esto es cero porque esto ya lo habíamos visto en el anterior. Lo primero que tú vas a hacer es identificar aquí. El peligro identifica lo primero. El tipo de peligro, si quieres puede ser dos, si quieres puede ser tres. Y ya luego vas con estos de aquí. Pero lo primero que me vas a identificar siempre es el peligro. Esto es lo primerito, para que de ahí te puedas guiar lo demás. Entonces, por ejemplo, ¿recuerdas la actividad? La tarea se llamaba saneamiento de cajas portamedidor. Entonces, ¿qué peligro puede encontrar un trabajador mío cuando vaya a hacer la actividad? Por ejemplo, uno de sus peligros es que va a tener que manipular la caja. Es propio de su actividad, tiene que manipularla, tiene que cogerla, ¿ok? ¿Qué riesgo puede haber? Es un peligro eléctrico, que puede ser que esta caja tenga un defecto y esté energizada. Por lo tanto, puede ocasionar que haya una electrocución, se queme, sufra una arritmia, pueda morirse incluso por ese contacto eléctrico. ¿Ves? Peligro, por ejemplo, esta persona al momento de usar el saneamiento usa una moladora, necesita abrir la tapa de esa caja, usa herramientas o objetos punzocortantes, ¿no? Por ejemplo, una moladora. Bien, ¿qué riesgo tiene esto? Contacto con objetos filosos o punzocortantes. ¿Qué lesión? Cortes, golpes, hemorragias. Peligro. Cuando él esté haciendo el cambio de medidor, por ejemplo, o tenga que volver a instalar el medidor, va a tener que tener necesariamente trabajos con líneas energizadas de baja tensión. ¿Qué riesgo puede haber? Contacto directo con electricidad. Colisión, electrocuciones, quemaduras, arritmias, muertes. ¿Entiende? Entonces, de esa manera es como vamos a identificar peligro, riesgo. Y fíjate que aquí todas estas yo le he puesto como si fueran actividades rutinarias, porque rutinariamente, por no decir diario, en este caso, ellos siempre van a tener que estar expuestos a este tipo de peligros. Vamos a suponer, por ejemplo, que al trabajador le tocó hacer alguna actividad en comercial. Vamos a suponer que no estamos nosotros considerados para eso, pero que a veces le toca subir a altura para hacer alguna maniobra o mantenimiento en su acometida de este usuario. Entonces, eso requiere un trabajo en altura que no es de siempre. A veces ocurre, como que a veces no, tampoco no es de diario, supongamos que no es de diario porque no está el instruido para eso. Entonces, si el trabajo en altura no forma parte necesariamente ya darlo por hecho que es parte de su actividad, lo ponemos como no rutinario
y lo analizamos así, como no rutinario. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que identificar cuáles sí son aquellas que siempre se están dando o de forma rutinaria se están dando y cuáles no, para considerarlos como no rutinarias. Así también fíjate aquí cómo hemos puesto situaciones de emergencia. Aquí, por ejemplo, hay un error que yo siempre trato de corregirle a los supervisores con los cuales trabajo, que cada vez que ellos me llenan una hiper, ponte, me llenan 100 filas de puro peligro y riesgo para un puesto de trabajo, y a todo me le ponen situación de emergencia. Por decirte, están evaluando ingreso a la oficina y le ponen de peligro, ¿no? Peligro, se me ocurre, pisos mojados. Veo en riesgo que se tropiecen o se caigan. Le ponen situación de emergencia. Peligro, exposición a la radiación solar. Riesgo, quemaduras, emergencia. Peligro, no sé, ¿qué otra cosa te puedo poner? Peligro, manipulación de objetos punzocortantes. Riesgo, contacto con estos objetos, emergencia. Frente. Entonces, aquí viene la pregunta. Ok, ¿y tienes un plan de contingencia para cada uno de estos? ¿Tienes un plan de contingencia para la radiación solar o por quemadura por radiación solar? ¿Tienes un plan de contingencia para cortes por manipulación punzocortantes? ¿Tienes un plan de contingencia por caídas al mismo nivel de un trabajador que se resbaló y se cayó y se golpeó su brazo, su cabeza? Si es así, bueno, déjalo como emergencia. Si no es así, entonces estás cometiendo un error. Yo por lo general siempre considero situaciones de emergencia aquellos que reconozco que van a afectar directamente la vida del trabajador o están asociados a fenómenos naturales. Por ejemplo, si hoy me dices, parte de mi actividad, trabajo con las líneas energizadas, inmediatamente hay riesgo de electrocución, plan de contingencia. Tiene que haber situación de emergencia. Si tú me dices, trabajo en altura, ok, caída de desnivel, hay un alto riesgo, emergencia. Tiene un plan de contingencia para rescate en altura. Si tú me dices, eh, te ocurre un incendio, ok, un incendio, situación de emergencia y tiene su plan de contingencia para actuar ante el incendio. Entonces, ten mucho cuidado de identificar correctamente cuáles son las situaciones de emergencia y cuáles no. No siempre todas van a ser situaciones de emergencia. Es como cuando vas al hospital, a que te atiendan al seguro y te vas por emergencia. Y siempre te repiten, ¿no? Oye, esto no es emergencia, esto es urgencia y le dan prioridad a los que sí son de emergencia. Hay que tratarlos todos, definitivamente, hay que darles tratamiento a todos, pero algunos tienen prioridad sobre otros porque es más prioritario o es más importante atender a este antes que a este otro. Oye, yo voy porque, no sé, estoy con fiebre, estoy con el estómago flojo, pero aquí llega otra persona que ya está con 39 grados de fiebre y no le baja. Entonces, obviamente hay alguien que necesita prioritariamente la atención que otro. Igual con mis peligros y riesgos. No todos son emergencias. Algunos, algunos son específicamente situaciones de emergencia y otros no tanto. Sí implican un riesgo, sí implican una lesión, pero no se atienden como emergencia como tal. ¿Ok? Tengan en cuenta esta parte. Entonces nosotros, una vez que identificamos, ya tenemos nuestros peligros y nuestros riesgos, procedemos a hacer la evaluación. Y vamos a evaluar dos veces. Una para encontrar el riesgo puro y la otra para encontrar el riesgo residual. El riesgo puro es la evaluación inicial que hacemos al riesgo. Por eso se le conoce línea base. Porque hacemos esta evaluación de estas situaciones de riesgo que hemos identificado, tomando en cuenta que no existen controles. No, pero ingeniero, yo sí he puesto controles, ya sé, pero vamos a hacer de cuenta que no existen para obtener el nivel máximo de riesgo. ¿Cuánto realmente me afecta esta actividad? Entonces, sacamos nuestra evaluación en base a un nivel máximo de riesgo y en base a eso yo voy a determinar qué controles voy a tomar. Establezco mis controles y nuevamente vuelvo a evaluar para obtener mi riesgo residual. Como ya estoy evaluando, considerando mi control, esto me va a arrojar un nivel de riesgo más real porque es el riesgo al que realmente están expuestos los trabajadores. Es que hay este riesgo, está este control, por lo tanto, ahora su exposición vale tanto. De esta manera yo puedo evaluar si el control es o no eficaz y en base a eso determinar si el control se mantiene o si tengo que cambiarlo o mejorarlo o complementarlo con otra medida. O si la actividad es segura o no para seguirla haciendo. También podría ser. Entonces, por eso se hace dos evaluaciones. Para evaluar el riesgo, recuerda que vamos a usar la formulita de probabilidad por severidad. La severidad, la vamos a ver en un momento,
La probabilidad la vamos a definir como la suma de cuatro factores importantes. ¿Cuáles son estos factores? Personas expuestas, procedimientos, perdón, cantidad de personas expuestas, si existen o no procedimientos, si hay o no capacitación y el tiempo o la frecuencia de exposición al riesgo. La suma de estos cuatro me va a dar el nivel de probabilidad. ¿Cómo voy a valorar cuánto tengo que ponerle ingeniero? Yo te sugiero que vayas por lo más básico, del 1 al 3. Hay otros que colocan de 4 por 4, 6 por 6, 5 por 5. Método que tú gustes, yo te recomiendo el de 3 por 3, ¿no? Puede ser que de repente alguna normativa de tu sector sí te exija que esté un poco más detallado. Si es así, entonces tendrás que hacer lo que te indica tu normativa. Si no eres de ningún sector que te indique un propio reglamento como tal, puedes hacerlo de esta forma. Entonces, vamos a suponer, ingeniero, ¿cómo sé cuánto le voy a poner? Veamos, cantidad de personas expuestas al riesgo. Si yo tengo solamente una persona o ya a lo mucho tres, entonces le pongo un nivel 1. No significa que tengo solo una persona, significa que estoy en un nivel 1. Ahora, si tengo de 4 a 12 personas expuestas, le pondré un nivel 2. No significa que tengo dos personas, sino que estoy en un nivel 2. Y si tengo más de 12, ok, le coloco un nivel 3, ¿no? O sea, si ocurre el evento, muchas personas pueden ser afectadas, nivel 3. Procedimientos existentes. Hay procedimientos, han sido difundidos, está aprobado por el comité, ok, nivel 1. Hay por ahí un procedimiento que ni parece procedimiento porque está todo en una hojita con logo, pero no veo firmas, no se sabe cuándo se elaboró. La gente no sabía ni que existía, ok, nivel 2. No existe ningún tipo de procedimiento, nivel 3. Capacitación, personal ha sido capacitado, están los registros, está entrenado, sabe cómo actuar ante el peligro, ok, nivel 1. Sí, sí han hecho capacitaciones, pero como que el personal no todos han ido, cuando van se quedan dormidos en la clase, la hemos hecho por Google Meet y agarran y ponen su usuario y luego se van a hacer otras cosas. Entonces, a nivel 2 no se ha dictado capacitaciones, nivel 3. Exposición al riesgo. Y aquí también es un punto importante. Si la actividad, perdón, si el riesgo en esta actividad se presenta una vez al año o de forma esporádica, le colocaré un nivel 1. Si es una vez al mes o de forma eventual, le colocaré un nivel 2. Y si se presenta de forma diaria o de forma permanente, un nivel 3. Y en la severidad, de la misma manera, una lesión sin incapacidad o de repente que me lesioné y me dan de descanso hoy día y al día siguiente estoy regresando, nivel 1. Si me puede dar una lesión con una incapacidad de más días, una incapacidad temporal, nivel 2. Y si es una incapacidad permanente, la invalidez o incluso la muerte, entonces le pongo un nivel 3. Así voy a yo a establecer mis valores para probabilidad y para severidad. Ahora, ojo, te decía, ten mucho cuidado con estos dos, personas expuestas y exposición al riesgo. Nuevamente, a mí me ha tocado supervisores que me envían su CIPER para que yo les dé el visto bueno y los apruebe. Y me suelen mandar, por ejemplo, siempre que a veces que me llegan, en algunos casos recuerdo al principio que en riesgo puro todos me ponían bajo, riesgo puro bajo, bajo. Oye, pero ¿por qué salió bajo, no? Si acá dice, por ejemplo, ¿no? Acá dice trabajos en líneas de 22.000 kilovoltios y le has puesto la exposición bajo. ¿Por qué le has puesto bajo? No, es que nosotros tenemos el equipamiento, no sé cuánto. Ya, está bien, pero eso es para residual. No, pero es que ya está comprado. Y no, sé no, no, pero considéralo en su nivel máximo. Porque Dios no lo quiera. Llega a ocurrir un accidente y vienes una fila a investigarlo, te va a observar eso. Oye, ¿por qué si este trabajador que se ha electrocutado, ojalá que nunca, pero supongamos que ocurre, ¿por qué este trabajador que se ha electrocutado, aquí tú lo has considerado que la electrocución bajo? No, es que teníamos los controles, bueno, ya, es tu residual. El puro es sin contar controles, recuerda. Entonces, lo mejor, más aconsejable, es que en tu riesgo puro, la gran mayoría te van a tener que salir altos. Porque se supone que estás considerando que no hay controles, salvo que tus actividades no sean riesgosas. Ah, bueno, si no son riesgosas, quizás te salga a un nivel medio, o quizás bajo, de repente, ¿no? La propia naturaleza de la actividad te va a salir que sea bajo. Puede ser. Por ejemplo, tú puede que me digas, ¿sabes qué? Está el riesgo de que una persona en oficina se corte el dedo con una hoja de papel. Hay gente que se corta el dedo con una hoja de papel. Ahora,
Cuando tú lo evalúas, probablemente digas, ¿sabes qué? Esto no ocurre tanto, esto no supone un riesgo inminente para la vida de la persona, ok, salió en bajo. Pero ya lo identificaste. Pero hay otros que no, hay otros que sí implican un riesgo más alto. Ahora, otro error que me traen, me ponen en el nivel de riesgo puro le ponen alto y en el residual también. Yo digo, ¿y por qué? Si hay que está el control, ¿por qué no ha bajado? Y reviso y descubro, por ejemplo, me ponen personas expuestas 3 en puro y en residual 3 de nuevo. Oye, ¿por qué le consideras la misma cantidad? No, es que la actividad la siguen haciendo las mismas personas, pues, son las mismas. La misma cantidad, no he cambiado mi cantidad, ¿no? Aquí ya trabajan 20 personas, acá también trabajan 20. Lo mismo, se mantiene. Momento. Recuerda que esto es exposición al riesgo, no a la actividad. Aquí no te estoy preguntando cuántas personas están expuestas a tu actividad, sino en todo caso te diría personas involucradas en la actividad. Te estoy preguntando a personas expuestas al riesgo. ¿Cuántas personas hay expuestas al riesgo? Cuando no hay controles, entiendo que todas están expuestas al riesgo. Pero si sí hay controles, no creo que todas están expuestas al riesgo. Entonces, si antes le pusiste un nivel 3, bájalo a un 2. O de repente ya un 1, personas expuestas. Porque se supone que tus controles son efectivos para eso. Salvo que tú evalúes y me digas, no, la verdad mi control no ayuda en nada. Ah, bueno, gracias por la sinceridad. Vamos a ver cómo tratamos eso. Pero o sea, hay que reducirlo. Si ya pusiste control, se supone que estás reduciendo el tema de la probabilidad. Igual la exposición al riesgo. Me ponen 3 en exposición y en el residual le vuelven a poner 3. ¿Por qué le pones 3? No, es que esto lo hacemos todos los días. Y se hace todos los días. Entonces, exposición diaria, permanente, 3. Sí, pero eso es exposición no a la actividad, al riesgo. Que todos los días siguen expuestos al mismo nivel de riesgo. Todos los días, tomando en cuenta que hay controles, estamos tirando la plata en vano. Entonces, ten en cuenta eso. Esa exposición al riesgo. Todo esto respecto al riesgo. Y por ahí una discrepancia que tuve con algún auditor en alguna oportunidad es el tema de la severidad. Algunos auditores consideran que la severidad nunca cambia. O sea, si yo evalué en mi riesgo puro que mi severidad es nivel 3, en mi riesgo residual mi severidad tiene que seguir siendo 3. Y lo único que estoy cambiando es mi probabilidad. Y me pasó en una auditoría de certificación de ISO 45001, que no me la quisieron dejar valer, que me observaron, ¿por qué tu severidad sigue, por qué le bajas tu severidad, no? Es el mismo, es la misma actividad. O sea, es el mismo riesgo, tiene que afectarte igual. No lo terminó de convencer bien, pero la respuesta que yo le di fue, sí, lo que pasa es que aquí estamos considerando controles para evitar que ocurra el evento y, por si llega a ocurrir, que no tenga el mismo nivel de impacto, que no afecte de la misma manera. Por eso le estamos bajando también la severidad. Trabajamos en ambos frentes, para la probabilidad y para la severidad. Queremos reducir también el daño que le va a ocasionar a la persona. Entonces, ten en cuenta también, de repente no lo quieres tomar en cuenta, de repente me dices, no, sí tiene razón, la severidad tiene que ser igual, de acuerdo, pero entonces se establece medidas que te bajen el nivel de probabilidad. Esto ya es un tema de criterio, como tú gustes. Entonces, dependiendo del resultado, obtendremos, lo puedes ver aquí o lo puedes ver aquí también de forma más específica, los siguientes niveles de riesgo, los siguientes grados de riesgo. Puede ser un riesgo trivial, si a todo le hemos puesto 1, te saldrá un 4, trivial. Tolerable, de 5 a 8. Moderado, de 9 a 16. Importante, de 17 a 24. E intolerable hasta los 36. Acá le pusiste todo, le pusiste 3. Ok, saldrá 36. Luego de eso, me va a permitir saber cuál riesgo va a ser significativo y cuál va a ser no significativo. Por ejemplo, si tengo riesgos triviales o tolerables, son no significativos, significa que mis controles de momento funcionan, sirven, realmente están ayudando a prevenir que ocurra un accidente. Hay que revisarlos. Si es que no estoy en trivial, de repente ver qué otra manera puedo hacer para hacerlo más seguro, pero por el momento están funcionando mis controles. En cambio, si me salen significativos, moderado, importante, intolerable, significa que estoy muy expuesto a que ocurra la actividad o que si es que llegara a ocurrir en esa poquita de probabilidad, la consecuencia va a ser muy grave. Entonces hay que tomar acción respecto a este evento. Bien, entonces como puedes ver aquí, hacemos una evaluación de riesgo puro a los que hemos identificado aquí, le colocamos
cantidad de personas expuestas, nivel de personas expuestas, si hay un procedimiento de microprecipitación, acá le hemos puesto todo máximo porque es riesgo puro, la severidad, y en base a eso obtenemos nuestro resultado y nos saldrá importantes o intolerables y si son significativos, no. Luego de eso, como te estaba explicando, establecemos los controles. Para establecer controles consideramos la famosa pirámide de jerarquía de control. ¿Sí? Necesitamos una jerarquía de controles aquí. Lo primero que se tiene que hacer para uno tratar el riesgo es eliminar. Es lo primero, lo primerito. Tu cerebro tiene que estar programado para pensar inmediatamente en eliminar el riesgo. Es lo primero que hay que hacer, eliminar. Eliminamos por completo el peligro o la fuente potencial del riesgo. Si yo tengo un riesgo alto por, se me ocurre, inspección de cierto, no sé, reactor, caldera, que hay una exposición al trabajador para, ya sea por gases o sea por radiación, entonces lo que hago es eliminar la participación de la persona en esta inspección. Pondré cámaras, haré inspecciones vía remota con dron, pero de alguna u otra forma elimino el contacto de la persona con la fuente potencial de riesgo. Eliminación. O puede ser que yo haga una sustitución, reemplazo un elemento de riesgo por otro que sea más seguro o quizás menos riesgoso. Ejemplo, si para hacer alguna actividad uso algún químico que sé que es cancerígeno, de repente lo sustituyo por otro que me da resultados y que no es tan cancerígeno o que no es nada cancerígeno. Sustitución. Control de ingeniería e implementar tecnología para reducir el nivel de riesgo. Piensa en control de ingeniería no únicamente como robots, como sistemas automatizados. Piensa también en control de ingeniería como herramientas, equipamiento, maquinaria. Recuerda que hablamos de tecnología y tecnología no solamente es computadora y no solamente es robótica. Ten en cuenta eso. Esas son mis tres barreras duras para enfrentar estos riesgos. Si no puedo colocar ninguna de estas porque no hay presupuesto, porque no estamos todavía a ese nivel, entonces considera las dos últimas barreras blandas, que yo te sugiero que estén siempre de la mano. Primero, controles administrativos, es decir, elaborar procedimientos, dar capacitaciones, señalizar la zona de trabajo. Y por último, que es lo último que deben optar, el tema del EPP. Proporcionar calzado, trajes especiales, cascos, lentes, etc. Ese es el nivel más básico, el nivel último ya prácticamente. Generalmente lo que hacen las empresas, ¿qué cosa es? ¿Hay riesgo? Ya, EPP. ¿Qué EPP tengo que comprar? Frente, ¿sí o no? Pero no, realmente lo primero que tenemos que hacer es ver la forma de eliminar ese peligro, eliminar la fuente potencial. A veces este control de ingeniería van muy asociados, entonces no te preocupes. Son barreras más duras, como te decía, estas tres, porque dependen poco realmente de la participación de la persona. O sea, son barreras que no dependen tanto, sí dependen en parte, pero no tanto de que la persona los cumpla o no. En cambio, los controles administrativos o los CPPs sí dependen en mayor medida que la persona los use o los aplique. Entonces, por eso son más blandas. Bien, aquí en el ejemplo entonces, fíjate que estamos colocando, por la naturaleza de nuestras actividades, estamos colocando barreras blandas nada más. Volvemos entonces nuevamente a hacer nuestra evaluación y en base a eso tendremos un nuevo nivel de riesgo. Así es entonces como vamos a trabajar nuestra matriz hiper. Ahora, ¿qué pasaría, ingeniero? De repente tienes la duda, ¿qué pasa si yo, ingeniero, identifiqué mi peligro y mi riesgo, le hice su evaluación de riesgo puro y cuando me fui a poner controles, me di cuenta que, ingeniero, no hay controles, realmente está identificado, pero realmente no, de momento no hay ningún tipo de control. Ingeniero, no, yo sí puse control, pero igual, evaluando, la verdad es que yo lo veo que sigue saliendo alto. ¿Qué tenemos que hacer? Si tú detectas después de tus residuales que todavía tienes actividades significativas, entonces lo que tienes que hacer es tu planificación de la actividad preventiva. Quizás has escuchado el término en algún momento. Básicamente, la planificación de la actividad preventiva es identificar todas esas situaciones, esos riesgos críticos que tenemos y darle tratamiento, corregirlos a través de un plan de acción. Porque lo que suelen hacer en auditoría es que llegan y revisan tu matriz y de frente, como la matriz es bastante amplia, tiene varios peligros y riesgos, ellos de frente se van a los significativos, se van a los más altos. Y dice, a ver, acá, este de acá, veo que está alto, ¿no? El trabajador está expuesto al riesgo. ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Qué van a implementar o que ya implementaron, que esté en proceso de implementación? Muéstrame evidencia. Y si a todo le pusiste que no hay ninguno de crítico,
Entonces se va a saltar de residual al puro y va a agarrar alguno de los altos del nivel puro. Pero así es como funciona. Bien, entonces cada vez que tengamos un riesgo que no ha sido controlado, hacemos la famosa planificación de la actividad preventiva. Vamos a ver un último ejemplo para que puedas entenderme de qué forma hacer tu evaluación de peligros y riesgos antes de pasar a las preguntas. Vamos a suponer, vamos a evaluar una actividad, ¿no? Nuevamente para técnico electricista, pero esta vez una actividad distinta, haz de media tensión, cambio de luminaria, bueno, es baja tensión realmente, cambio de luminaria. Ingeniero, ¿qué es una luminaria? Bueno, tu luminaria básicamente son los alumbrado público, los postes que tienen sus foquitos, que de repente lo conoces así. Pero el luminaria no solamente es el foquito, el luminaria comprende prácticamente toda la cabecita, todo el dispositivo que hace la iluminación, y el tubito que va a la luminaria se llama pastoral. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer que se realiza de la siguiente forma. Supongamos que es así. Trabajador asciende la estructura, como puedes ver, sin escalera, simplemente usando pasos de escalamiento o estrobos, lo cual no se debería permitir, pero vamos a suponer que lo hacen de esta manera. Sube hasta arriba a ver la luminaria que tiene que cambiar. Como el tamaño del pastoral es muy grande y ella no alcanza para este lado, entonces lo que esta persona hace es desmontar el pastoral completo y luego de eso descender, la estructura como puedes ver aquí, la desciende con una soguita hasta la parte inferior, donde luego él va a volver a descender, a hacer la reparación en el suelo y luego vuelve a subir cargando su pastoral para volver a instalarlo. O puede ser que también tengamos a una persona a nivel de suelo, donde él baja con la soguita el pastoral completo con la luminaria, abajo la persona lo repara y mientras el otro espera arriba colgado y luego le vuelven a subir con la soga y listo, termina la actividad. Peligros y riesgos aquí vamos a encontrar varios. Vamos a identificar, vamos a enfocarnos en uno nada más, ¿bien? Uno que es el más importante. Pero, trabajo en altura, el más básico. Riesgo, caídas a desnivel. ¿Qué lesiones puede haber? Fracturas, invalidez, muerte. Muy bien. Pasemos a evaluar qué nivel de riesgo tiene esta caída a desnivel. Recuerda que usamos la formulita de probabilidad por severidad para hallar nuestro riesgo puro y nuestro riesgo residual. Pasemos a evaluarlo ahora. Entonces, en cantidad de personas, vamos a suponer que yo tengo 7 trabajadores haciendo este tipo de actividad. Entonces, en personas expuestas, le pondré un nivel 2. Si quieres, revisa la tablita que estaba al principio y para personas expuestas le ponemos un nivel 2, ponemos de 4 hasta 12. Nivel 2 a personas expuestas, perfecto. Procedimientos, ya que estamos en riesgo puro, no existe procedimientos, colocamos un nivel 3. Capacitación, seguimos en riesgo puro, nivel 3. Exposición al riesgo, ya que es un nivel puro y no existen controles, entonces lo que vamos a hacer es considerar que están permanentemente expuestos a este riesgo. Bien, sumamos todo esto y obtenemos un nivel 11 de probabilidad. Ahora la severidad. Bueno, si tenemos una actividad de alto riesgo como esta, sin ningún tipo de control, y si una persona probablemente pueda llegar a fallecer esta persona, entonces le ponemos también un nivel 3. Multiplicamos y obtenemos un nivel 33. ¿Qué significa esto? Revisamos nuestra tablita y vemos que el nivel 33 es un nivel de riesgo intolerable. Significativo, intolerable. Muy bien. Ahora establecemos los controles. Vamos a suponer que, por ejemplo, vamos a suponer que hemos cambiado nuestra implementación, ponemos que el trabajador se le va a proporcionar una escalera para que ascienda correctamente, que se va a capacitar en trabajos en altura, que se les va a capacitar también en rescate en altura, que hay un procedimiento, un estándar de trabajo en altura, muy bien. ¿Y sabes qué? Nos vamos a tirar el presupuesto por las nubes y vamos a comprar un bracito hidráulico con canastilla. Perfecto. De esta manera eliminamos la actividad de ascender por la estructura usando los pasos de escalamiento y la persona directamente va a ascender usando solamente esta maquinaria, como puedes ver aquí. Bien, entonces con esto es como se va a hacer la actividad de esta manera. Ahora, volvemos a hacer la evaluación. Cantidad de personas expuestas tomando en cuenta los controles. Bueno, ahora que tenemos esto, hay menos personas realmente trabajando con estrobos. Únicamente lo usarán donde no pueden acceder con este bracito o donde el terreno sea muy inestable por usar la escalera. Son menos. Entonces le vamos a colocar un nivel 1. Ya no todos están expuestos al mismo nivel de riesgo. Procedimientos. Bueno, te comenté que sí existe el procedimiento, se elaboró, se probó, se difundió. Ok, 1. Capacitación.
También han sido capacitados, nivel 1. Exposición al riesgo. Si tenemos que están haciendo la actividad en esta canastilla, es menos probable que se vayan a caer. Entonces yo lo bajo a un nivel 1. Tú me puedes decir, no, ingeniero, yo creo que todavía es latente, ¿no? Póngale un 2. Bueno, depende de tu criterio también, ¿no? En este caso lo pongo un 1. Sumo y obtengo un nivel 4 de probabilidad. Bien, ahora la severidad. Ingeniero, yo creo que todavía puede ser muy grave, nivel 3. Yo consideraría que como ya tenemos más controles, el daño va a ser menor. Sí, quizás puede ser un daño todavía significativo, pero ya no tan grave. Entonces yo le voy a colocar un nivel 2. Multiplicamos y obtenemos un nivel 8. Si buscamos en nuestra tablita, vemos que el nivel 8 es un nivel tolerable. ¿De acuerdo? Y de esta manera es como vas a llenar tu matriz hiper para cada puesto de trabajo, para cada peligro y riesgo de cada actividad y de cada tarea. De esta forma es como vas a hacer la evaluación. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí se está entendiendo? ¿Sí? ¿Hasta aquí se está entendiendo? ¿Se entendió cómo hacerlo? Sí, sí, ingeniero. Ok, listo, muchas gracias. Muy bien. Entonces, de esta manera es como se va a hacer. Yo te he compartido como material adicional, ahí la señorita Elizabeth te explicaba que está como un comprimido, tienes que descomprimir para que saque los archivos. Te he compartido formatos de la hiper y te he compartido un manual de la Sunafil, donde hay algunos ejemplos en otros rubros, por ejemplo, creo que hay un textil, no recuerdo si también hay minero o petrolera, no recuerdo bien, pero hay varios ejemplos de diferentes rubros de cómo identificar la actividad, la tarea, los peligros y los riesgos. Entonces, yo creo que eso te podría ayudar bastante también para poder complementar lo que estamos viendo aquí en el tema. ¿Perfecto? Entonces, te lo recomiendo bastante que le des una leída para que lo puedas aplicar. Dos puntos más con los que quiero acabar. Primero, ahora que hemos aprendido cómo se hace la matriz de riesgos, no la vayas a confundir con el mapa de riesgos. Son dos elementos diferentes. El mapa de riesgos es básicamente un plano en el cual me van a especificar las condiciones de trabajo, los tipos de riesgo que vamos a encontrar aquí, ¿de acuerdo? Y qué acciones vamos a tomar al respecto en el entorno, en la actividad, ¿no? En el lugar donde nos encontramos. Entonces, ten mucho cuidado con este mapa de riesgos, ¿no? A veces alguno dice, mapa de riesgos, muestran la matriz. No es lo mismo. Mapa de riesgos es el plano como tal. A mí en una auditoría, en las primeras que tuve, me pasó lo siguiente. Viene el auditor a la oficina, pide mapa de riesgos y le digo, acá está la entrada. Lo acompaño, le muestro. Lo reviso por buen rato, como que me medio dudando, dijo, ya está bien, pasa. Acá yo contento. Al día siguiente vamos a otra sede y también pide mapa de riesgos, le mostramos, ¿no? El encargado ahí lo lleva, lo muestra y dice, no, esto no es mapa de riesgos. Entonces yo ahí salto un poquito y le digo, no, pues, disculpe, auditor, pero es prácticamente lo mismo que le he mostrado ayer, ¿no? Sí, ahí está el mapa de riesgos. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Sí, lo que pasa es que esto no es mapa de riesgos porque yo no veo los riesgos por ningún lado. No, es que mire, ahí nosotros hemos puesto nuestra señalización de zona segura en caso de sismo, aquí están las salidas, aquí está. Sí, está bonito tu mapa de señalización, pero el mapa de riesgos debe tener dónde hay un riesgo eléctrico, dónde hay riesgos de caídas, dónde hay riesgo de cargas suspendidas, riesgos de bajas temperaturas, ese tipo de riesgos tiene que haber. Entonces, que puede o no tener una señalización en el momento, a considerar. Pero en el plano, al menos en el mapa de riesgos, tiene que estar considerado dónde están esos riesgos, para que yo también pueda establecer qué tipo de EPPs tiene que usar el personal cuando esté en esa área. Esa es la diferencia con el mapa. En el primer caso, por ejemplo, yo sí le había puesto la señalización de riesgo eléctrico, afortunadamente, por eso me lo hizo valer, aunque solamente era eso, pero en la otra no había. Entonces, eso es lo importante del mapa de riesgos, que tú consideres dónde están los riesgos, qué tipo de riesgos hay por cada ambiente de trabajo. Bien, así también en las oficinas deberías difundir, pero ya no difundes la hiper por puesto, ahí difundes como una hiper resumen o como una hiper consolidada de los peligros y riesgos que hay en ese lugar, en ese entorno, en ese ambiente donde está una sala de reuniones, una oficina, un pasadizo, etcétera, directamente ahí en donde van a estar expuestos tanto trabajadores como visitantes, por ejemplo. También es una forma de poder darle cumplimiento. Y por último, el famosísimo ATS o AST. Este ATS o AST es básicamente un formato que se llena cada vez que un trabajador tiene que hacer una actividad no ordinaria. Que nos tocó hacer mantenimiento urgente de este tipo de equipamiento.
No estaba considerado, fue algo que salió de improviso. Ya listo, para hacer ese mantenimiento voy a requerir tales cosas, bien, llena tu ATS. No está considerado en tu hiper, no está bien considerado en el procedimiento. En el ATS vamos a establecer de qué manera vas a actuar sin que te expongas a riesgo. Así es como funciona el ATS. En el ATS nosotros tenemos que identificar peligros y riesgos de la actividad en específico que estamos haciendo y los respectivos costes. Es casi como hacer un hiper, pero en vez de evaluarlo por puesto, lo estamos evaluando para una actividad, para una tarea como tal. A diferencia del sector construcción, en el sector construcción llenan ATS de forma diaria. Todas las actividades llenan un ATS. Aquí no. En los demás sectores solamente para actividades no rutinarias. ¿Cómo se llena? Ahí también te he compartido formatos de ATS, pero básicamente el procedimiento es el siguiente. Primero identificas las tareas. Por ejemplo, tienes que esmerilar estas barras. ¿Cuáles son la secuencia de etapas? Primero, retiramos la barra de la caja alimentadora, la ponemos contra el esmeril y luego la depositamos en la caja de producto terminado. Bien. Ahora vamos a pasar a identificar los potenciales riesgos en cada una de las etapas. Por ejemplo, al momento de tomar la barra de la caja, puede ser que esté filosa y me corte la mano. Como puede ser que se me resbale y se me caiga encima del pie y me golpee. Al momento de ponerlo contra el esmeril, pueden saltarme esquirlas, chispas, me puedo cortar con el esmeril, se puede quedar atrapado en mi mano. En la caja, en la caja de producto terminado, puede ser que me corte, porque como está tan filoso que recién lo he esmerilado, puede ser que me corte ahí, se me puede volver a caer, se me puede caer toda la caja encima de repente, podría ser. Entonces, en vista de cada riesgo, yo establezco cuáles van a ser mis medidas de control. Usaré guantes, verificaré que el esmeril cuente con su guarda protectora, me colocaré una careta, un traje inífugo, traje manga larga, tendré un ayudante que se lleve todo el producto, lo mantenga mi área de trabajo ordenada, etc. Eso es lo que vamos a establecer en el ATS. Insisto, la diferencia es que en la hiper yo estoy identificando, al menos la hiperlínea base, estoy identificando peligros y riesgos del puesto de trabajo. De manera general, todos los peligros y riesgos que van a enfrentar. En el ATS yo hago una identificación de peligros y riesgos para actividades no rutinarias, específicamente de la actividad que voy a hacer. Hay otra forma también que es el IPRC continuo. Este IPRC continuo es básicamente, nuevamente, la identificación de peligros y riesgos, pero para una actividad en específico que se va a hacer. Algunos a veces me preguntaban en otras clases, ingeniero, nosotros tenemos un hiper, pero cada vez que vamos a hacer una actividad todos los días, y siempre nos piden llenar un hiper de nuevo, y nosotros no somos de construcción. Sí, lo que pasa es que eso es un hiper continuo. Entonces, lo que busca es justamente que el trabajador sea más consciente de los peligros y riesgos de su propia actividad. Oye, este día tengo que hacer esta actividad, muy bien. Mi peligro y mi riesgo es y lo voy a controlar de esta manera. Para eso se establece esa forma. Bien, entonces con eso, ahora sí, estoy cerrando la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? ¿Alguien alguna duda, pregunta? Aquí veo alguna pregunta. El examen me pregunta, profesor, una consulta, ¿cómo puedo bajar la probabilidad de accidentes por cortes con cúter? Con cúter, ¿en administrativa o en actividad de operaciones? Porque digamos que las personas se cortan con cúter, vamos a suponer que es en oficina, porque tienen que cortar papel, qué sé yo. Entonces, dependiendo, ¿por qué mejor en lugar de usar un cúter no compran una guillotina? Ahora tú me puedes decir, ingeniero, ¿qué tal? No, el cúter lo usan en almacén, al momento de romper embalajes de cajas, de repente están usando un cúter y se corta. Ok, lo que podríamos hacer ahí es que de repente están usando el mal del cúter. Quizás lo están usando así, cortando hacia adentro, cuando en realidad tienen que cortar hacia afuera. Entonces de repente es una falla en entender cómo funciona, cuál es el procedimiento, o puede ser también una falla en el tema del EPP, también podría ser. Entonces ahí tendrían que identificar primero por qué crees que se deba, ¿no? Ahí tendrías que hacer un análisis de causa principalmente, ¿no? ¿Por qué se dio el corte? Porque lo manipuló mal, porque el cúter de repente que está usando tiene poco filo y tienen que hacerle más fuerza y lamentablemente le venció y se cortó con eso. Puede ser por eso, o sea, varía bastante la causa. Entonces, voy a suponer que no ocurre, bueno, si realmente de repente te ha ocurrido un accidente leve con eso a tu personal. Entonces, lo que se debería hacer es la investigación respectiva. Identificar principalmente por qué ocurre el accidente como tal, y en base a eso saber qué tipo de acciones van a ser más efectivas para poder darle tratamiento. Principalmente así. ¿Ok? Pero ahí te di algunas.
qué es lo que podría estar pasando. El equipo esté un poco oxidado o que ellos no estén usándolo correctamente o no estén usando VPs de repente también. Sí, Eliseo, ¿todo claro esa parte? ¿Algún equipo adicional que se puede usar? Para Qt, en lugar del Qt. Salvo que, la verdad, yo actividades de almacén no las conozco muy bien, pero salvo que tú me digas que existe algún tipo de máquina que haga el corte directamente o el desembalaje directamente, salvo eso, la verdad, yo no he visto. Por ejemplo, en almacén nosotros, al contrario, a veces el personal no usa cúter, a veces agarra y empieza a romper los empaques con lapicero, con tijera, que eso lo tenemos que observar de que no, es que por la apuro, y que no sé cuánto, no encuentro el cúter, estoy desordenado, no, pero no es así, pues, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, el cúter es la herramienta, podríamos decir que correcta, pero habría que ver por qué es que tanto se está accidentando. Quizá, pues, a veces yo la vez pasada compré un cúter, que es como una marca un poquito chis, entonces yo le hacía un poquito de fuerza y se empezaba a desarmar. Entonces, de repente, por eso es el problema. De repente han comprado también un cúter que no brinda la garantía también. Puede ser por ahí. Tendrían que analizar realmente por qué es que empieza a ocurrir este tipo de incidentes. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? Ya para finalizar la clase de hoy. ¿Alguien? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo ha quedado claro? Ok. Sí se ha entendido todo. De repente he corrido mucho, de repente no se entendió. Por favor. Ok. Bien. Si no hubiera más preguntas,